ellas. Sabemos muy bien cómo era Tordesillas en aquellos momentos, porque en el año 1570 Felipe II encargó a un flamenco, Antón van de Vingaerde, un nombre dificilísimo de pronunciar y que en español pues lo tradujeron directamente por Antonio de las Viñas, que es lo que significa, y hizo un dibujo de Tordesillas, dibujo en el cual vemos perfectamente el palacio donde está ubicado. Aquí tenemos la iglesia de San Antolín, y esto es Santa Clara. El palacio estaba desde la calle de San Antolín, si vamos hacia el este, no llegando hasta Santa Clara, como luego también veremos, se cortaba antes. En este palacio tenemos noticias documentales, primero que lo había realizado Enrique III de Castilla, después su hijo Juan II lo habitó en diferentes momentos y el condestable Álvaro de Luna también. Los reyes católicos moraron en este palacio durante la batalla de Toro en 1475 y después estuvieron un mes cuando se firmó el Tratado de Tordesillas, que sin duda se tuvo que firmar en el palacio y no donde hoy queremos que se haya firmado, cosa que no es posible, por razones que ahora no puedo entrar. Aparte de saber todo esto por documentos, de manera documental, tenemos también crónicas. Una crónica muy importante es la de un francés, Laurent Vital, que acompañó a Carlos V en su primer viaje a España en 1517. Carlos V atraviesa... Llegó al norte, desembarca en Tazones, en un pueblecito, porque cometen un error de bulto los pilotos muy grande, y entonces tenía que haber ido a Laredo. Bueno, se equivocan totalmente. De ahí va por la costa hasta San Vicente de la Barquera y va a tomar después camino hacia el interior, subiendo los puertos como podía, pasando por la Linares de Campoo. Y al llegar a Villanubla, en vez de ir a Madrid, viene directamente a Tordesillas. Aquí es donde estaba la reina y aquí es donde había que venir. Bien, pues Laurent Vital nos cuenta cosas de ese palacio y dice que el alojamiento de la reina está en el extremo de la villa y muy cerca del río Duero. Y continúa, delante del palacio de la reina hay un terreno ancho y hermoso y creo que desde el pie de ese alojamiento hasta el río hay mayor altura que desde la torre de Nuestra Señora de Amberes en Brabante. La torre de la iglesia de Amberes es bastante alta. Él cree y entiende que la caída que hay hasta el río Duero, que existe exactamente igual en la actualidad, ¿no?, pues era mayor incluso que esta torre, ¿no? El cronista, a su vez, relata... Bueno, ahí tenemos el palacio de Alfonso XI y Pedro I, el palacio de Enrique III, ¿no? Y vemos cómo este palacio lo podemos subir, es una vista actual de Tordesillas, y ahí estaría. Eso es lo que ocupaba el palacio aproximadamente. Desde luego, por la parte oeste, a la izquierda de la fotografía, aquí está claro que de aquí no pasaba. Esto otro ya es más complicado, por lo que enseguida vamos a ver. Laurent Vital nos dice también cómo eran los aposentos, que estaban muy bien decorados, que había toda una serie de tapices, algunos los describe e incluso los conservamos. Este es uno de los casos, uno de los paños de oro, la Anunciación, que se conserva en patrimonio nacional, ¿no? O sea que tenemos documentos. Pero tenemos todavía algo más extraordinario, que es la planta del edificio que se realizó cuando se procedió a su demolición. El edificio, después de la muerte de la reina Juana, solamente fue utilizado de manera esporádica por Felipe II, por Felipe III, pero o Felipe IV incluso. Pero estaba en muy malas condiciones. Continuamente la corona está metiendo dinero para reparar un edificio que estaba realizado en materiales que no eran de muy buena calidad, porque había muchos ladrillos, adobes, madera, que con el paso del tiempo se iban deteriorando. Y llegó un momento en que Carlos III, en 1773, decide que no gasta ni un real más en el palacio y decide que se lo regala a la villa, ¿no? Pero es un regalo envenenado, claro, había que tirar aquello, ¿no? Y entonces cuando se levanta este plano para que se vea cómo es el palacio. Un palacio que se ve perfectamente en la trama actual, esto está sacado del catastro de Tordesillas, y aquí tenemos el palacio que coincide perfectamente con lo que es la calle de San Antolín, la que ahora llama el Matil de Zoritac y después las cocinas, pero que esto era toda la calle de las cocinas en origen. Vemos la iglesia de San Antolín, las casas del Tratado y Santa Clara la tenemos aquí. Bien, ahí lo tenemos
perfectamente, se ve mejor todavía porque es más grande. Y aquí tenemos uno de los vestigios, un postigo, de los 3 postigos, había una entrada principal y 3 entradas pequeñas, 3 postigos. Este es el que se conserva actualmente, es la casa, aquí no sé si se puede leer quizá en la imagen no tanto, pero ahí pone calle Matilde Zorita, vamos, eso lo conocen ustedes porque quizá alguno ha pasado por allí para venir a ver para asistir a esta sesión, ¿no? Bien, por este palacio pasaron de todo. Estuvo Fernando el Católico, Carlos V, la emperatriz Isabel, Felipe II siendo príncipe, su hermana, la futura emperatriz María, emperatriz de Austria, por estar casada con Maximiliano II de Austria, que fueron regentes del reino entre 1548 y 1551, cuando Felipe II hizo eso que se conoce como el felicísimo viaje por sus posesiones del centro de Europa. Pero también aquí, y bueno, la princesa Juana de Portugal, pero también vinieron los comuneros. Aquí estuvieron durante meses instalados en ese palacio los comuneros de Castilla. Y aquí también vivió la infanta Catalina, que el segundo día de enero de 1525 salió para no regresar jamás, destino a Portugal para casarse con el rey Juan III de Portugal. Bien, el palacio, pues no voy a extender tampoco más, porque si no, no tendríamos demasiado tiempo, ¿no? Vuelvo otra vez para recordarlo, donde lo teníamos colocado, el palacio, y esto es un plano levantado por el arquitecto Roberto Rueda, también a partir de las indicaciones y de los datos que yo le pude ir dando. Evidentemente, hay cosas que no se pueden reconstruir, porque a partir de la palabra no podemos hacer una imagen, ni muchísimo menos. Pero hay cosas que sí que son claras, ¿no? Y porque como aquí tenemos el portillo, se nos lo marca y después sabemos hasta dónde llegaba. O sea, esto lo sabemos. También sabemos que este palacio embutía la llamada Calle Nueva, curioso nombre, o sea, dijeron Calle Nueva porque era nueva la calle, ¿no? Mientras que por el oeste, pues había una huerta, no un jardín, una huerta. Los jardines estos son cosas románticas, ¿no? Entonces había huertas, igual que en la Alhambra. Aquí habría pues de todo, patatas cuando llegaron de América y zanahorias y pimientos, yo qué sé. Pero, o sea, era una huerta, no nada de jardín. Eso hay que esperar al siglo XIX para esas cosas de los jardines que ahora nos gustan tanto, ¿no? Bien, como digo, he dicho ya antes que el palacio estaba con unas construcciones pues bastante lamentables, pues este palacio poco a poco se fue deteriorando. Y había además algunas cosas que eran muy peligrosas. Este palacio, que es la planta, tenemos una leyenda, no voy ahora tampoco a fatigarles leyendo todo esto, pero sí que les voy a indicar algunas cosas. Y es que esto que ven aquí, aquí una letra, la letra Z, la letra X, la leyenda nos dice ZX, pasadizo que atraviesa la calle a la altura de la segunda planta. Había un pasadizo. Este pasadizo era para que las personas que vivían en el palacio pudiesen ir sin tocar tierra, sin salir a la calle, podían entrar a la iglesia de San Antolín y escuchar misa. Pero por aquí no iba el rey, ni iba la reina, porque ellos tenían su capilla dentro del palacio. Esto era para los sirvientes que estaban, como digo, dentro del palacio. También aquí se nos dice algo que no aparece en el dibujo de Bingaerden y no aparece en ese dibujo sencillamente porque si lo hubiese puesto taparía lo que hay detrás. Y es esta pieza que tenemos aquí marcada, este cuadrado, que es una torre, de la que tenemos una documentación muy exhaustiva, sabemos cómo era, sabemos cuándo se repara y hasta sabemos quién vivía. En la torre vivían los Monteros de Espinosa, que es la guardia de palacio nocturna, pero que con Juana tiene una importancia extraordinaria porque hacía vida nocturna. O sea que fíjense hasta qué la importancia que esto tenía. Levantamos también una maqueta porque a partir de las indicaciones de los muchos documentos que han salido sobre el palacio, pero también en ese plano que hemos visto antes, de cuando se va a hacer la demolición en 1773, se dice que existe un corredor exterior y también que hay un corredor interior. Aquí se puede ver un poco, pero la maqueta la tienen ustedes aquí muy cerca, así que hoy ya no, pero seguramente mañana pueden ustedes verla con luz del día y se dan un poco cuenta de cómo era todo esto. Sabemos también que las habitaciones de la reina estaban aquí,
en esta zona. Y sabemos otras cosas que son muy importantes. Y es que no era fácil circular dentro de Palacio. ¿Por qué? Verán, esta zona que va aquí marcada corresponde a las habitaciones de la reina Juana. Su padre la quiso poner al otro lado para tenerla más apartada, se negó y dijo que a este lado. No sé para qué, porque vivió toda su vida con las ventanas cerradas, pero bueno, decidió que se ponía a este lado, que era más frío, estaba menos protegido que el que da al norte, ¿no? Dice, al norte está peor, ¿no? Pero había casas y aquí ya no había nada, estaba el río, ¿no? Bien, esto es la zona, como digo, de la reina Juana. Aquí, todo esto pintado en azul, resaltado en azul, es la zona que ocupó primero Fernando el Católico y después Carlos V. Y en el centro, aquí estaba la torre, con lo cual los monteros, la guarda, los monteros de Espinosa tenían acceso a un lado y a otro lado, ¿no? Y lo que tenemos aquí es la capilla. Esta es la capilla de Palacio. Dice, ¿y la reina iba aquí? No, la reina tenía su oratorio propio, un oratorio muy pequeño. La reina prácticamente no se movía, por lo que sabemos, ¿no? A la parte de arriba, al norte, lo que ahora aparece en verde, son las habitaciones que ocupó Felipe II. Se hicieron unas habitaciones nuevas que daban a la calle de las Cocinas, que no era el mejor sitio, primero porque no tenía las vistas hacia el río y después porque encima de las cocinas, imagínense qué olores que habría por allí, ¿no? La higiene tampoco era precisamente lo más importante en aquellos momentos. Aquí hay otra zona que es la que ocupaban los gobernadores de Palacio. Hubo 4 gobernadores durante el tiempo que vivió la reina. El primero fue Mosén Ferrer, que lo puso Fernando el Católico, a continuación Hernán Duque de Estrada, que lo puso Cisneros. Cuando llega Carlos V, va a cambiarlo y va a colocar al Marqués de Denia, al segundo Marqués de Denia, Bernardo de Sandoval y Rojas, y después el tercer Marqués de Denia, Luis de Sandoval y Rojas. De hecho, aquí ha tenido que nacer el nieto de este último, que es el famoso Duque de Lerma. Bien. ¿Cómo se circula en todos estos sitios? Pues se circula de una manera un poco compleja, porque es necesario para ir de un sitio a otro atravesar las habitaciones anteriores. Esto nos parece hoy un poco extraño. Una casa, digamos, moderna no tiene ese tipo de división. Tú no vas pasando de habitación en habitación porque aquello sería molesto. Hay un pasillo que te permite ir a unas o a otras. Pero aquí se circulaba como estos palacios que habrán visto ustedes en la granja o en cualquier otro sitio. A veces uno se pregunta, bueno, ¿y todas estas puertas y cuál es el pasillo? No, se pasaba de una a otra, solo que todo el mundo sabía hasta dónde podía llegar. La última, al final, es donde estaba el personaje fundamental, el importante, el rey, y ahí solamente podían llegar muy pocos, el resto podían acercarse a habitaciones anteriores. Es decir, si nosotros atravesamos las habitaciones para ir a la final, aquí, donde vivía Catalina, era necesario atravesar por delante de la reina. Y esto fue muy importante porque cuando a Catalina se le va a sacar en el año 1518, por orden de su hermano, se le va a sacar de una manera que luego hablaremos de ella. Pero además de circular por el interior de las habitaciones, se podía circular de otra manera, que era por el corredor, tanto el exterior como el corredor, los corredores interiores. Se podía circular. O sea, esto es la distribución normal, no es ninguna cosa rara. Vean el plano del palacio y esto que tenemos aquí abajo es un plano atribuido al arquitecto Alonso de Covarrubias, del antiguo Alcázar de Madrid. Se quemó, desapareció en el siglo XVIII y en su lugar se levantó el Palacio Real, que es el que ustedes conocen. Fíjense que también es un patio, hay un patio central, aquí hay otro patio y aquí tenemos un patio y otro patio. O sea, no hay una gran diferencia. Esto es el Alcázar de Madrid. No significa que fuese así, ni mucho menos el Palacio de Tordesillas, porque aquí hay un número de torres considerables y aquí solamente había una, era más modesto.